Defensor, yo quisiera que comencemos porque usted resuma para nuestros oyentes, televidentes y seguidores cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo y la suya propia con respecto a esta situación que ha generado una crisis tan grave en la Policía Nacional. Bueno, la posición de la Defensoría del Pueblo, que está recogida en el oficio que enviamos a la Presidenta del Consejo de Ministros, es producto de un análisis muy serio, muy riguroso de la Constitución y de los estándares convencionales. El Tribunal Constitucional ha dicho que la renovación de los cuadros de la alta dirección de la policía tiene que respetar el debido proceso, el derecho a la igualdad, al honor, a la buena reputación. De este modo, el tribunal ha puesto límites expresos a la potestad que desde luego tiene el presidente de designar al jefe de la policía. Pero también le ha señalado, y no solamente para el caso de la policía, sino para todos los casos, que los actos de gobierno, como todos los actos del Estado, deben estar debidamente motivados, tienen que argumentarse en hechos, tienen que argumentarse en derechos, y debe respetar la meritocracia, y desafortunadamente, digamos que esta interpretación que se ha hecho de la Constitución y de la ley, la normativa sobre la carrera, el empleo policial, es claramente alejada, digamos, de este marco. Pero si todos estos argumentos que nosotros señalamos en nuestro oficio no son suficientes, también hemos indicado que debió considerarse un principio que el propio tribunal ha recogido para todos los entes estatales, que es el principio de previsión de consecuencias, que exige que las autoridades tomen en cuenta cuáles van a ser las implicancias y repercusiones de sus decisiones en el futuro. Entonces, es evidente que si no estuviéramos, digamos, en un gobierno bien intencionado como este, y en el futuro estuviéramos ante otro gobierno, pudieran tomar esto como un antecedente y poner a quien estimen ellos conveniente en la policía e incluso en cualquiera de las Fuerzas Armadas, como jefe de las Fuerzas Armadas. Esto es exceder los límites que la propia Constitución establece, porque la jefatura de la policía no es un cargo político, no es la designación de un ministro, y por eso es que si bien existe esa potestad, tiene un acotamiento, tiene límites. Esto es lo que dice la carta, y lo que señala también es que tiene que buscarse un curso de solución. En un arco de posibilidades que existe, tiene que buscarse un curso de solución. Lo que ha dicho ayer Violeta Bermúdez, dijo que ella se mostró sorprendida y aseguró que no solo el gobierno ha recibido un oficio, lo que han recibido es un oficio. Literalmente dijo, me sorprendió porque primero el oficio iba con copia al señor Aliaga, es decir, al excomandante general. Y segundo, porque el defensor del pueblo estuvo en una reunión el día siguiente al que se tomó la decisión, donde compartimos precisamente esta decisión que se había tomado y los cambios que se iban a producir en el interior, y no dijo nada al respecto. Bueno, de repente se ha tomado 3 semanas en analizar el caso, dijo. Literalmente. Bueno, en primer lugar, esa insinuación, la primera, es una insinuación que afecta la integridad de una institución que tiene más de 23 años y que ha sido construida con el esfuerzo no solamente de sus trabajadores, sus estatutos, sino de todos aquellos quienes han conducido la institución. Eso no es exacto. La comunicación le llegó por vía electrónica a las 11 de la mañana, antes que renuncie el ministro. Recién se conoció, por lo menos a través de los medios, que el ministro había renunciado a las 5 de la tarde ese día, no a la 1, como hemos escuchado en declaraciones de ella a través de los medios. Pero en cualquier caso, déjeme decirle por qué nosotros no hemos hecho público este documento antes. Recuerda que hace un momento le dije que toda institución debe evaluar, siempre de tener en consideración el principio de previsión de consecuencias. Pues bien,
Nosotros teníamos este informe hace más de 10 días, pero hace más de 10 días el gabinete no tenía el voto de confianza. Si nosotros sacábamos este documento, pues seguramente hubiera sido utilizado por grupos políticos para evitar que se le diera el voto de confianza. También estábamos en el marco de una crisis que se habían tomado las carreteras en el sur, había problemas en el norte, el propio igual en el centro. Sacar esa comunicación en ese contexto también nos pareció delicado. Y además, la Defensoría estaba dando tiempo a que el propio Ejecutivo se corrija, porque la Defensoría no es un órgano político que saca con un cálculo político un documento, sino con un propósito institucional. Eso es hacer carne de lo que significa la previsión de consecuencias. De manera que no es que nosotros hayamos sacado a última hora. Esto es en relación a su primera observación. Y en relación a la segunda observación, al Consejo de Estado a la que se refiere la presidenta del Consejo de Ministros, creo que ha olvidado que nosotros en esa reunión le planteamos al presidente de la República la necesidad de que se haga un documento de reforma de la policía, así como hace años se creó el documento del Seriajust que iba a reformar la justicia. Le dije yo directamente al presidente, era indispensable porque no es el cambio, no es una medida que solucione nada el pase al retiro de 18 policías. Nosotros planteamos un equipo, un esfuerzo colectivo más institucional de cara al futuro. Incluso ahí hubo un pequeño, no creo ser incidente, dado que la propia presidenta del Consejo de Ministros está tocando el tema. Hubo una confusión, se pensó que yo estaba hablando del sistema de justicia y hacer nuevamente un nuevo Seriajust para el sistema de justicia, y yo aclaré que me estaba refiriendo a la policía. A la Policía Nacional. Ahora, de manera que en ambos casos hay imprecisión respecto a su declaración. Lo que no se entiende es decir, está claro que el presidente, que no tiene por qué ser un especialista en temas legales ni conocer al detalle cada una de las leyes que rigen cada una de las instituciones de este país, pero al presidente le han dicho que lo que han hecho es legal y que están parados en el artículo 8 de la ley de la Policía Nacional, que ha sido luego, modificada el año pasado. Sin embargo, en ninguna parte, es decir, todo el tiempo se habla de que el presidente tiene que decidir en función de una terna conformada, ¿no es cierto?, por 3 personas o 3 oficiales que son tenientes generales, cuando no alcance tenientes generales, y al final dice, y el presidente tiene que optar por los 3, y al final dice, en el caso que el presidente optara por el oficial de menor antigüedad, de manera excepcional, pasarán a retiro los otros 2. O sea, es una cosa absolutamente loca. O sea, en ninguna parte la ley abre siquiera el resquicio para que hagan lo que han hecho. ¿Por qué la insistencia en esto? Es lo que no se comprende. Déjeme decirle varias cosas en relación a su pregunta, a su comentario. En primer lugar, la lectura que se ha hecho es una lectura de un artículo, incluso ni siquiera todo el artículo, una lectura insular, aislada, asistemática. Toda norma tiene, perdona que utilice esta expresión, toda norma tiene una lógica intrasistemática, es decir, no se lee insularmente, no se lee por párrafo ni por artículo, sino se lee todo su texto y contexto legal, así como se lee una norma. Y es evidente que esta norma no se ha leído adecuadamente. Además, toda decisión tiene que tener un fundamento fáctico y un fundamento lógico. A ver, ¿cuál es la lógica? Yo no he visto en la resolución ningún argumento, ¿por qué no es el 19? ¿O por qué no es el 20? ¿O por qué no el 17? ¿Cuál es el argumento lógico? Y a eso permítame agregar algo más. El propio presidente de la República ha dicho en una declaración, justo pagan por pecadores. ¿Qué quiere decir? Que en esos 18 habían personas que no habían tenido nada que ver con las protestas, con el uso excesivo de la fuerza. No hay oficiales
que estén señalados por corrupción. Por eso la expresión justo pagan por pecadores. Y el propio ministro Vargas ha señalado con nombres y apellidos cuando menos 3 de esos generales. Y la propia presidenta del Consejo de Ministros el día de ayer también lo ha ratificado. Entonces no se entiende cómo es así que llegamos al número 18, ¿no es cierto? 19, con todo el respeto que me merece el actual jefe de la policía, pero necesitamos que se respeten las normas. Entonces, ¿cuál es la lógica? El jefe de la policía no es un cargo político, por eso es que tiene claro, límites, por eso la fronteras. advertencia que hace la Defensoría es el precedente que esto puede crear, porque entra un nuevo presidente y no le gusta el comandante general y tiene en el lugar 17 a uno que le gusta, que simpatiza con él, entonces se chifa a los 16 anteriores para que ese sea el que entre. Y la idea de este sistema de nombramiento, de las ternas y de que el presidente decida sobre estos 3, y que el lugar de estos 3 se ocupa no arbitrariamente, se ocupa porque hay un escalafón, o sea, hay que hacer un recorrido en términos de antigüedad y de méritos para estar en esa lista. Es decir, no es una lista que se elabora arbitrariamente. Precisamente, en el caso de la norma de salud, recuerda que el Ejecutivo está cuestionándole al Legislativo que transgrede el principio de meritocracia, pero sin embargo aquí se transgrede el principio de meritocracia, se transgrede principios básicos de institucionalidad. Entonces, yo creo que, este es un daño, una crisis autoinfligida, autopropalada. Ellos mismos se están planteando este problema. Yo creo que todavía hay una clara posibilidad de salir. Ya, pero ¿cuál es, defensor? ¿Cuál es? Porque la situación que se ha creado es que tenemos un comandante general de la policía que ha sido puesto ahí violando la ley de la policía. Y tenemos 18 generales que con absoluto derecho tienen que reclamar volver a sus puestos porque no han sido dados de baja de una manera regular. Eso evidentemente no resuelve el problema de que hay que barrer de la policía a todos los implicados en corrupción y que los responsables por las muertes, no solo de Inti y de Brian, sino ahora de este chico Jorge Muñoz en La Libertad, paguen por sus actos, en todo el nivel de responsabilidad hasta donde se llegue. Pero, ¿qué debería ocurrir? ¿Debería salir el general Cervantes y ser reincorporado el general Orlando Velasco como comandante general de la Policía Nacional? ¿Eso es lo que debería ocurrir? A ver, permítanme esta metáfora. La Defensoría del Pueblo es un supervisor de derechos fundamentales, un garante de derechos fundamentales. Para compararlo, guardando las distancias con la Contraloría, si la Contraloría identifica problemas, señala cuáles son los problemas, pero el presidente regional a quien le ha hecho las observaciones, o el ministro a quien le ha hecho las observaciones, no le dice a la Contraloría, a ver, termina todo el puente, o dime qué tengo que hacer para terminar el puente, porque esa es función del Ejecutivo. Nosotros le estamos señalando cuáles son los problemas, y hay un arco de posibilidades. No le voy a decir que es la A, la B o la C, porque mañana va a ir Defensoría del Pueblo, dice que se restituya, o Defensoría del Pueblo dice que vayan al Poder Judicial o que se busque un mecanismo intermedio. Ese arco de posibilidades tiene que analizarlo el Ejecutivo. Y nuevamente, porque aquí en esta entrevista hemos mencionado en más de una oportunidad este principio de previsión de consecuencias. Ya hay un hecho dado, desafortunadamente ya hay un hecho dado, hay una realidad, una situación. Por lo tanto, también en este caso tendrá que evaluarse la previsión de consecuencias, la solución que se dé, tendrá que también evaluarse. De modo que sí es una situación difícil, pero hay que salir rápido, porque mire usted el número de ministros del Interior que hemos tenido en plena pandemia, como es que estamos, ya en el mundo ya se está vacunando, y nosotros todavía no sabemos cuál es nuestro portafolio. Pero defensor, ¿cuál es? Es decir, el gobierno no parece dispuesto a corregir lo que ha hecho de mal, porque lo han hecho mal, y el presidente ha sido inducido por una corriente de la que es parte el señor Rubén Vargas, y de la que es parte Carlos Basombrío, y de la que es parte Gino Costa, que hace años tienen la intención de manejar la policía de una manera que a ellos les parece la adecuada.
Pero el problema es que incluso para eso, a lo que tienen legítimo derecho, hay que respetar los procedimientos, hay que respetar la ley, hay que respetar los derechos de los policías. O sea, ¿cómo se va a resolver esto? O sea, tendría que haber la voluntad del presidente de corregir, y no es fácil corregir, no es fácil aceptar, acá ha habido un error y vamos a rectificarlo. O sea, eso no hablaría mal del presidente, hablaría bien del presidente. Nosotros hemos dicho que, a ver, la suma de errores, 2 errores no hacen un acierto, la contumacia, la terquedad en el error no conduce a una solución. Ya el presidente dijo en una entrevista, justo pagan por pecadores, y está reconociendo, por lo tanto, que hay ahí generales que podían haber asumido esta responsabilidad. Lo propio el señor Vargas, en la última entrevista que dio incluso nombres de qué generales podrían haber sido, y ayer o antes de ayer la presidenta del Consejo de Ministros también reconoció. Entonces, están reconociendo que había en esa terna de 18 generales oficiales que podían asumir esta responsabilidad. No se comprende muy bien por qué la persistencia en el error. En cualquier caso, no podemos seguir en esta situación. Yo veo con expectativa que el doctor José Elche, quien es un funcionario de larga trayectoria, una persona honorable y de convicciones democráticas, hoy conduce el ministerio, y esperamos que él convenza al presidente, conversen en el gabinete y le den una solución. La Defensoría, en su función de colaborador crítico, siempre estará dispuesto a apoyar.